el gobierno decidió que las AFAP sigan administrando las cuentas previsionales personales. Es decir, desechó esta propuesta, este aspecto de la propuesta del diálogo social que planteaba centralizar los ahorros en un organismo público. Esta decisión del gobierno la defendió el ministro de Economía en una entrevista que dio en El Observador. Vamos brevemente a escuchar lo que decía Gabriel Odone. Las condiciones económicas, financieras e institucionales no están maduras. Yo llegué a la conclusión como ministro de Economía, con mi equipo económico, como para avanzar en la sugerencia que el diálogo social establecía. Porque al final del día, tanto los expertos como la comunidad social traen ideas, pero el gobierno de turno, que es el que mira toda la cancha, mira lo que dicen los inversores internacionales, mira la sostenibilidad fiscal, mira lo que dicen las AFAP, mira lo que dicen los trabajadores, la sociedad civil organizada, es el que evalúa todo y dice, yo puedo hacer esto y esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque al final el que sabe, como en un avión que va a aterrizar, si hay visibilidad o no, el que sabe si puede aterrizar es el presidente de la República y el ministro de Economía. No es el pasajero de la fila 33 diciendo, vos aterrizá que no pasa nada. No, hay una orden que es el Poder Ejecutivo decide. Acá lo que pasó es eso. Y por eso va a ser un gusto esta tarde recibir al dirigente del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, porque obviamente desde el PIT-CNT se rechazó esta decisión del gobierno y uno de los motivos del paro del próximo 11 de agosto es por esta decisión que tomó el gobierno encabezado por Yamandu Orsi. Bienvenido, Sergio, un gusto. Bueno, un gusto para mí también, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio y a quienes nos están escuchando. A ver, para refrescarle a la gente, se trabajó en el diálogo social durante un año, era un compromiso del partido de gobierno, esta convocatoria al diálogo social. De los partidos que participaron fue Cabildo Abierto, el Frente Amplio, después las organizaciones sociales, el PIT-CNT, los empresarios. Este diálogo social tuvo un conjunto de recomendaciones, muchas de ellas el gobierno las llevó, y en este caso, esta recomendación del diálogo social no fue llevada por el Poder Ejecutivo, que es esto, ¿no? Que las AFAP no administren más lo que están haciendo hoy, que son las cuentas de los trabajadores. Es por ahí. Sí, correcto. Digamos que en la reflexión general que han desarrollado los sindicatos dentro del movimiento sindical, podemos identificar dos capítulos de argumentos que fundamentan el malestar del movimiento sindical hacia esta tesitura que ha adoptado el Poder Ejecutivo. Un conjunto de argumentos y reflexiones críticas tienen que ver con la forma, con el procedimiento, y otros con el fondo del asunto, con los cambios, con el contenido de los cambios. En relación a lo primero, cabe decir que cuando el movimiento sindical, en conjunto con otras organizaciones sociales del campo popular y otros actores, desplegó la campaña para la papeleta por el sí, para enmendar la Constitución e incorporar 3 preceptos normativos dentro de la Constitución, el Frente Amplio se opuso a esa iniciativa, o no convocó, mejor dicho, esa iniciativa, y contrapuso el diálogo social. Nosotros siempre dijimos que no había contradicción, porque para hacer una ley se necesitaba mucho más que reformar la Constitución. Fue así que, ganáramos o perdiéramos el plebiscito, íbamos a participar del diálogo social y participamos. Participamos en un conjunto, con un conjunto de fuerzas que representan miradas muy heterogéneas, así es la democracia y está bien, y el gobierno fue arte y parte de ese proceso, no fue un árbitro o un espectador externo. Estuvo en la mesa, opinó, discutió, dijo cosas que sí, cosas que no. Después de ese largo y complejo, trabajoso proceso, se arribó a un conjunto de acuerdos. Esos acuerdos incluían modificaciones al pilar de ahorro individual que hoy existe bajo el régimen AFAP en Uruguay. ¿Cuál es uno de los motivos de la del malestar? Que el gobierno, durante el año que funcionó el diálogo social, no sostuvo estas tesis, que tiene todo el derecho del mundo a sostenerlas. La discusión y el problema es por qué no lo hizo en el diálogo social. ¿Y cuál es el elemento que levanta la suspicacia? También, y hay que decirlo, que una vez que finaliza el diálogo social, con toda esta heterogeneidad de aportes y de miradas y de intereses,
quienes le piden una reunión al Ministerio de Economía y a la OPP es la Cámara Empresarial que representa a la SAFAP, el 4 de mayo. Y ahí se abre un diálogo paralelo y ulterior al diálogo social, secreto, no democrático ni abierto como fue el diálogo social entre la SAFAP y el gobierno. Este diálogo, esta mesa de acuerdo termina el 5 de julio. A los pocos días se anuncia esta modificación del Poder Ejecutivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las AFAP no participaron del diálogo social? ¿Por qué el gobierno no expuso sus tesis en el diálogo social? Y en ese marco se hubieran dirimido los acuerdos y las diferencias. Pero llegar a un acuerdo y desestimarlo después de todo este otro proceso genera, sin duda alguna, malestar. ¿Por qué? Porque la democracia participativa no puede ser una puesta en escena, no puede ser un mero ornamento de la consulta popular, tiene que ser sustantiva. Y termino este largo razonamiento con respecto al problema de la forma, nos queda el fondo todavía, pero vamos a terminar la reflexión sobre las críticas que tienen que ver con la forma. Hay voces desde una perspectiva doctrinaria conservadora que plantean el gobierno no tiene la obligación de hacerse cargo de las resoluciones del diálogo social, porque en Uruguay no hay mandato vinculante. La gente vota un poder ejecutivo y un parlamento a quienes se le delega parcialmente la capacidad de toma de decisiones. El diálogo social es un insumo, por lo tanto el gobierno no está haciendo nada mal. Yo creo que desde una perspectiva conservadora ese argumento es sólido. Ahora, desde una perspectiva progresista que cree que la democracia se enriquece, se expande y se profundiza con la participación popular, con la deliberación colectiva, con el diálogo social, lo que hace políticamente, no institucionalmente, el gobierno es un grave error porque erosiona la credibilidad en una de las cosas que Jürgen Habermas, un filósofo de la ética comunicativa, sostiene que es una de las pretensiones de validez universal de la comunicación, que es la asertividad. Uno tiene que decir lo que piensa cuando discute con otros para llegar a un acuerdo. Y eso no fue lo que a nuestro entender sucedió y por eso el malestar. Ahora, Sergio, vamos a ir al fondo, pero vuelvo sobre la forma, esto que planteabas y las críticas que estás poniendo sobre la mesa. ¿Ustedes consideran que esa reunión, esos encuentros entre el gobierno y la SAFAP posterior al diálogo social echa por tierra precisamente toda esa discusión previa? Y otra pregunta, ¿ustedes entienden que hay una presión del sistema financiero de la SAFAP sobre el gobierno para estos cambios? Con respecto a la primera pregunta, sí, claramente. Con respecto a la segunda, también, sí, claramente. Es más, cuando yo participo junto con la delegación que representó al PIT-CNT en la reunión que el martes de la semana pasada se desarrolló con la jefatura política del Ministerio de Economía y de la OPP, preguntamos cuál era el cerno explicativo de por qué estos cambios, y Odón, el ministro, dijo lo mismo que acabamos de escuchar, que no había condiciones institucionales, ni económicas, ni financieras para implementar estos cambios. La pregunta ahí es la siguiente: ¿por qué? Si esas razones son tan estructurales y no meramente coyunturales, no se discutieron en el diálogo social. Y este malestar no hubiera existido, porque si yo no me pongo de acuerdo contigo, no te puedo luego plantear que incumpliste el espíritu del diálogo social, porque nadie pretendía tampoco, porque nosotros no somos gobierno, ni creemos que el PIT-CNT tiene que gobernar el país, lo tiene que gobernar el gobierno, valga la redundancia. Pero ¿cuál es el compromiso ético-político de generar diálogo social? Asumir, inspirarse, abrevar en el espíritu de los acuerdos del diálogo social. Y eso no fue lo que ocurrió. En este caso puntual y específico, porque por supuesto, bueno, después estamos hablando de que el Poder Ejecutivo va a mandar el proyecto de las transferencias, que no era exactamente lo que salió del diálogo social, pero que hay acuerdo. Va a mandar también el proyecto de los 60 años, al que tampoco es exactamente lo que se estableció en el diálogo social, pero también lo va a mandar. Pero quizás la diferencia es lo que en el documento final del diálogo social, en la página 40 se plantea, y lo voy a leer textual. El diálogo social que establece el resultado del proceso no constituye un ámbito de definición de políticas públicas en sentido estricto,
ni implica compromisos automáticos de implementación por parte del gobierno. Creo que ahí hay una diferencia en cuanto a que, bueno, para el gobierno es una recomendación de todo lo que se acordó, de todo lo que se dialogó. ¿Qué porcentaje decís vos hay acuerdo? Y en este aspecto no hubo acuerdo. Claro, pero yo no tengo problema con lo que dice el informe, lo dice y está bien, no hay problema. El asunto es que, insisto, es lo que Habermas llama la asertividad. Es decir, si el gobierno pensaba en este punto del pilar de ahorro individual, que los cambios que se acordaron, de los cuales el gobierno fue parte, no eran sostenibles por razones institucionales, financieras, económicas, ¿por qué no lo dijo? Lo dijo 2 meses después de luego reunirse con la SAFAP. ¿Se entiende? Que el diálogo social proveía insumos que debían ser tomados en cuenta en el espíritu general, no puede desconocerse, porque de lo contrario, el tiempo que se invierte, el estudio que se invierte, la paciencia que se invierte, todos, los de Cabildo Abierto con nosotros con los de Cabildo, y etcétera, etcétera, para llegar a acuerdos y dirimir diferendos, entra en una zona de erosión. Y cuando se erosiona la democracia participativa y la convicción de que a pesar de las divergencias se pueden construir acuerdos y que esos acuerdos pueden transformar la realidad, el que gana al final del día, luego de todo este chisporroteo, es la política conservadora. Es la forma de reducir la ciudadanía al ejercicio único y exclusivo del voto y no de la deliberación como forma de construir colectivamente transformaciones necesarias. Eso es lo que más se ve erosionado, ¿no? Lo que dice la página 40 está bien, ¿quién va a decirlo? El gobierno está para gobernar, pero si vos participás de un acuerdo, ¿para qué es? Para tomar en cuenta los acuerdos. ¿Pie letrista? No. Inspirate, inspirado. Ahora, la inspiración que provenía de los acuerdos en el Pilar 2, que no es un tema menor, ¿por qué? Y ahora vamos entrando al fondo. Porque las AFAP detentan una cuantía equivalente a una tercera parte del Producto Bruto Interno, que son ahorros de los trabajadores y las trabajadoras con fines jubilatorios. Son casi 30.000 millones de dólares, que son de la gente, de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, llegar a un acuerdo en cómo se administran esos fondos, cuál es la forma más eficiente, más segura y más rentable de administrar esos fondos, no es un acuerdo o un desacuerdo menor. Bueno, justamente, ¿no? El punto que está generando esta diferencia es, ¿no?, que el gobierno no está cumpliendo con lo acordado, esa creación de ese organismo estatal que regule precisamente la cuenta de ahorro. Yendo a ese punto concreto, ¿no?, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿Por qué es importante tener este organismo? ¿Qué implica no tenerlo además también? Yo creo que cuando uno analiza las propuestas que establece, o las directivas, las ideas programáticas que se dieron a conocer en el documento del MEF sobre la nueva orientación hacia el armado o hacia el diseño del Pilar 2 del sistema FAP, demuestra que el razonamiento crítico hacia el funcionamiento de las AFAP es cierto. Porque ¿qué plantean? Plantean que hay que tener ventanilla única, que hay que tener un único asesoramiento y que hay que orientar la afiliación primaria del trabajador o la trabajadora de las AFAP, porque el sistema es muy opaco, muy ininteligible, muy raro, muy ajeno a la vida de la gente y nadie entiende cómo funciona las AFAP. Entonces hay que orientar. ¿Qué es esto? Una agencia centralizada. Hay una oficina única que es la que te dice, mira, te conviene esto, esto y esto, y la que te conviene más, afiliarte más, es esta porque es la que tiene menos comisiones y la que tiene más rentabilidad. O sea, ¿qué es eso? La debilidad relativa de la existencia de una pluralidad de agentes para competir entre sí en un mercado cautivo. ¿Por qué? Porque todos y todas estamos obligados a destinar una tercera parte de nuestros ahorros jubilatorios a una FAP. Entonces, parte de las propuestas que hace el Poder Ejecutivo demuestran la ineficiencia y lo costoso del actual modelo de AFAP. Pero además quiero decirles algo. El acuerdo al que se arribó para el nuevo diseño en relación al pilar de ahorro individual no es un modelo estatista, es un modelo al estilo Gran Bretaña.
O sea, acá no había expropiación de fondos, no había estatización de fondos. Acá era lo que se eliminaba era la intermediación de las AFAP con los ahorros previsionales para abaratar y para dar seguridad y soberanía al uso de esos fondos que son con fines jubilatorios, que es lo que se hace en Inglaterra. Y las AFAP pasan a cumplir el rol de agentes dinamizadores de la inversión que cobran su ganancia en arreglo al rendimiento de la inversión, del retorno alcanzado. Y no como tienen ahora, que tienen una ganancia asegurada por el solo hecho de recibir el ahorro de la gente. Es un disparate eso. ¿Qué empresa? Imagínense ustedes la radio acá, que tuviera una renta garantizada. O sea, no funciona, ni el capitalismo no funciona así. Las AFAP tienen ganancia garantizada. Es una anomalía absoluta, inclusive dentro de las reglas económicas capitalistas. Entonces, buena parte de las cosas que propone el Poder Ejecutivo reconoce la ineficacia del modelo. Pero ¿por qué entonces seguimos manteniendo el modelo? Porque las AFAP tienen un poder enorme de presión porque manejan 30.000 millones de dólares. Y eso es mucho poder. ¿Quién le ha dado ese poder a las AFAP? El modelo, el diseño. Y hoy es como, ¿saben la historia de la guillotina, no? Uh-huh. En la Revolución Francesa pasa algo parecido. ¿Cómo murió el inventor de la guillotina? Por la guillotina, ¿no? Guillotín murió guillotinado. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? Creamos las AFAP fueron adquiriendo tanto poder que ahora son las que mandan por encima de la voluntad democrática de la gente de hacer cambios por la vía legal y parlamentaria para que haya un nuevo diseño que elimine su intermediación, su costo y la inseguridad que generan. Algunas cuestiones. El gobierno en el que participaron los empresarios del diálogo social y tampoco los empresarios consideran que se llevó lo que ellos querían, que el gobierno llevó el diálogo social y sacó conclusiones diferentes a las que ellos pretendían. Una de ellas es la forma por ejemplo, de las transferencias monetarias. Los empresarios no estaban de acuerdo con este modelo y el gobierno diseñó este modelo. Respecto a lo que referís de las AFAP, yo lo que escuché de los integrantes del equipo económico es que el concepto es que fortalecer el pilar de ahorro, mejorar las jubilaciones, reduciendo las comisiones y las primas de seguro del Banco de Seguro del Estado, y también ponerlas a competir, algo que eso hasta ahora no se había dado. Y tampoco va a pasar con esto, o sea, desde mi punto de vista, obviamente que otras personas tendrán otra perspectiva y sería interesante debatirlo, pero mira tú, una de las cosas que se propone en esto como fundamento, que se enuncia como fundamento del beneficio de la propuesta del Poder Ejecutivo, es que se bajan las comisiones. La baja de las comisiones tiene que ver básicamente con dos cosas. Primero, con el cobro de las comisiones netas que cobra la AFAP por administrar los fondos, y segundo, por el cobro del seguro. ¿Cómo se va a hacer para abaratar el costo del seguro? Que en Uruguay solo lo paga el Banco de Seguro del Estado, porque ninguna aseguradora asume el riesgo de pagar una renta vitalicia sobre una expectativa de vida que puede ser menor y que por lo tanto haya un déficit, cosa que ha ocurrido hasta ahora, y el que ha cargado con el déficit provocado por el pago de la renta vitalicia bajo el modelo AFAP ha sido el Banco de Seguro del Estado, que tiene que vender, y esto pregúntenselo al presidente del Banco de Seguro del Estado a ver qué les dice, si no incide en el precio de las pólizas. El Banco de Seguro compite de forma desfavorable o desventajosa con las privadas porque sus pólizas las tiene que vender más caras, pólizas de seguro, para ahí compensar las pérdidas que tiene por el pago de las rentas vitalicias. Y eso es algo que oculto. Los medios de comunicación, el periodismo, los políticos no hablan. Disculpen, pero lo tengo que decir. El costo de la transición, siempre se habla del déficit del BPS y nunca del costo oculto del funcionamiento de la AFAP, ¿no? Lo mismo que el costo oculto que carga el BPS por gestionar de forma gratuita la administración de la recepción de los ahorros. La plata tuya, mía, tuya y de los que nos están escuchando que son asalariados, la retención del 15% de ahorro jubilatorio, ¿quién lo hace? El BPS.
¿Quién dice esta plata va para la plata de Ana María, la de Sergio, la de Wilmar, esta va para República FAP, esta va para Integración, esta va para Sur? El BPS. ¿Quién hace la transferencia? El BPS. El BPS, todo ese trabajo lo hace gratis. Gratis. Esta propuesta que ahora hace el Poder Ejecutivo, de ventanilla única, asesoramiento único, digamos, direccionamiento del afiliado para que proponerle que vaya a la FAP en función de reglas y demás, pero que la persona luego se pueda cambiar, etcétera. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a pagar ese trabajo? ¿No? ¿Quién se hace cargo de los costos ocultos de la transición? Eso no lo dice el documento, ¿no? Y es algo que esta propuesta que desarrollaba el movimiento, o esta propuesta en la que se había alcanzado en el diálogo social, sí atendía a estas cosas. Y quiero decir esto, nosotros tampoco es que las propuestas del diálogo social sean las del PIT-CNT. Las propuestas del PIT-CNT eran las propuestas de la papeleta, y fuimos con esa propuesta al diálogo social. La propuesta del financiamiento del combate a la pobreza infantil o a la pobreza que sufren niños y niñas que viven en hogares con adultos pobres, no es esta la del PIT-CNT. La propuesta del PIT-CNT es la sobretasa del 1%, al 1% más rico. Pero son los acuerdos a los que se alcanzó. Entonces el movimiento sindical dice, bueno, son los acuerdos se cumplen. Nosotros vamos por más, pero hasta ahora se alcanzó esto como en un consejo de salario. Se acuerda lo que se acuerda y lo que no hay que seguir remando para conseguirlo más adelante. Esa es la diferencia, a mi entender, de la actitud del movimiento sindical con la de otros actores que participaron también del diálogo, ¿no? Estamos conversando con Sergio Sommarúa, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Recordemos que el gobierno, el Poder Ejecutivo, luego del diálogo social, decidió que finalmente las AFAP van a seguir administrando las cuentas personales, las cuentas previsionales personales. Por lo tanto, no se va a hacer lo que se planteó por parte del diálogo social, que era centralizar los ahorros en un organismo público. Esto obviamente fue rechazado por el PIT-CNT, que planifica un paro general parcial para el 11 de agosto, y una de las razones es esta. Claro, esta circunstancia de malestar y de disgusto con la orientación que toma el Poder Ejecutivo, tanto en forma como en fondo, el mantenimiento del sistema FAP y el desconocimiento del acuerdo que en este aspecto se había alcanzado en el diálogo social, por las razones que ya antes compartí, vino a consolidar un proceso de discusión preexistente dentro del movimiento sindical sobre ir a un paro general con movilización para el 11 de agosto, que venía perfilado con dos grandes centros de reclamo y de propuesta. Uno vinculado a lo que llamamos la agenda redistributiva en la coyuntura de discusión de la rendición de cuentas, es decir, una mayor potencia, una mayor energía en las políticas públicas para resolver derechos postergados de la gente que terminan condicionando negativamente las formas de convivencia de las personas en sociedad. Esto es, por ejemplo, un gran tema que en general pasa muy bajo el radar, que es la enorme, cómo se expresa la lucha de clases en el acceso a la justicia. No es lo mismo ser pobre, una mujer pobre, desocupada para acceder a la justicia, que ser una persona con $1 millón del 1% más rico. No es que la justicia atienda a una persona de forma... El acceso a la justicia, el abogado, el acceso es totalmente desigual. Entonces, perdón, sí, porque me fui en un ejemplo concreto, pero quiero decir, uno de los motores del paro era plantear la necesidad de fortalecer la capacidad redistributiva del Estado para generar una sociedad más eficiente en la garantización de derechos que hacen al ejercicio de la ciudadanía. El segundo gran motor del paro, motor de reclamo y de propuesta, es la necesidad de avanzar en la Estrategia Nacional de Desarrollo y a la estructuración de una política de generación de empleo, porque tenemos a una tercera parte de la población económicamente activa, trabajadores y trabajadoras que están en situación de desempleo, de informalidad o de subempleo. Son más de 600.000 personas que están en esa circunstancia. Cuando se presentan llamados como el Uruguay Impulsa, que es el mejoramiento de los viejos jornales solidarios, se presentan entre 140.000 y 160.000 personas para 5.000 puestos de trabajo en donde van a ganar 20.000 pesos. La gente quiere trabajar. Sergio, el ministro de Economía, en esas palabras que fueron muy, muy breves, él hablaba de cuestiones que están vinculadas con lo financiero.
Uruguay es un país que tiene un déficit importante, es un país que toma créditos. Bueno, esa situación financiera y esa situación económica también es la que el ministro de Economía argumenta, de un país que tiene una deuda soberana, es decir, no tiene su deuda con los organismos multilaterales de crédito. Eso sucedió en el pasado, durante anteriores administraciones del Frente Amplio, es decir, tiene una deuda soberana, pero tiene un déficit, tiene que tomar créditos, necesita grado inversor, necesita condiciones internacionales que quizás también estén detrás de todo esto. Yo creo que esa es la gran razón. La gran razón aquí es el poder de determinación que tiene el capital transnacional para imponerle condiciones a la democracia uruguaya. Ese es el trasfondo, no hay misterio. Y eso es grave porque en definitiva los uruguayos votamos a gobiernos para que tomen decisiones, no a los CEO de los fondos de inversión del gran capital de Estados Unidos o Melbourne, no sé, de donde fuere. Entonces acá hay un poder de sobredeterminación de la posibilidad de las políticas públicas que atenta contra la intimidad democrática del Uruguay, gobierne quien gobierne. Y esto es muy grave, y no lo podemos hacer. Hay un discurso muy apelando a un sentido común, como diciendo el principio Kessman, no es lo que hay valor. Bueno, es lo que hay valor, estamos hablando de la democracia, no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema sustantivo, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que decir que es cierto, Uruguay, yendo a lo concreto, ¿no? Más allá de la reflexión conceptual, Uruguay tiene un déficit de unos 6.000 millones de dólares anualmente, que hay que salir a buscar, porque entre lo que ingresa y lo que sale hay un déficit de 6.000 millones de dólares. En esto hay que acudir al pensamiento crítico y no suspender el juicio histórico, ¿no? Porque la dictadura uruguaya, que además de generar enormes lesiones en materia de derechos humanos, de violación de personas, de tortura, asesinato, de robo de niños, aumentó por 10 la deuda externa. Y esa deuda externa, ilegítima, que los gobiernos sucesivos fueron aceptando con absoluta normalidad, ha condicionado la economía del país hasta hoy. Y ha generado ese lastre que se transforma en el déficit. ¿Por qué? Porque ese crecimiento de la deuda hay que pagarlo. Y ese pago y la deuda genera interés, entonces hay que pagar lo que dé más los intereses. Entonces la economía siempre está sobreexigida. Ese es el gran costo del Estado, de los que muchos prefieren callar y no hablar. Pero es cierto, a pesar de todo este juicio crítico, la realidad es que hay un déficit. Ahora, la pregunta es, cuando se crea la SAFAP en el 96, uno de los argumentos, uno de los muchos que se dijeron a la postre falsos, como que íbamos a cobrar 2 jubilaciones y 7 de cada 10 uruguayos se hubieran jubilado con más plata si se jubilaban por el BPS que por el sistema mixto, números duros y puros. A pesar de esa mentira, también había otro argumento que era: tenemos que tener un stock de liquidez para la inversión y para la compra de deuda, porque tenemos déficit. Hoy, como les decía, la cantidad de plata que hay en la SAFAP de los trabajadores y las trabajadoras son 28.000, casi 30.000 millones de dólares. El Estado necesita 6.000 millones de dólares, que toma prestado y después paga. Siempre paga el Estado uruguayo. El Estado uruguayo no entró en default, por eso tiene la seguridad que tiene y los bonos se venden, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tal? Yo es una pregunta que me hago como ciudadano, ¿no? Si tenemos 30.000 millones de dólares, muchos de ellos están colocados, no es liquidez pura, pero vos tenés buena parte de esos 30.000 millones de dólares que son de liquidez. Año a año entran a la SAFAP 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. ¿Por qué no compramos deuda a la SAFAP? ¿Por qué tenemos que salir al exterior? Si tenemos plata ahí que es de los trabajadores, que la vamos a rentabilizar con el pago de intereses, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas. Porque una de las cosas que nos dice el gobierno, porque eso también es parte de lo que consiguieron la SAFAP por fuera del diálogo social, porque esto no estuvo nunca en el diálogo social, es aumentar la cartera de inversión en el exterior. Hoy ya hay un 10-15% de la plata de los trabajadores que está detentada en manos de la SAFAP que se invierte en el exterior. 15%. Pero es un 15%. Pero es una inversión segura, porque se le presta plata al Banco Mundial, el Banco Mundial te la devuelve. Se le presta plata a un Estado, a otro Estado te la devuelve. Los intereses son bajos. Entonces ahora lo que se quiere es ir a inversiones con mayor rentabilidad.
Una regla básica de la economía te dice, mientras más devolución, mientras más te devuelve, más llorece el riesgo, ¿sí? Entonces, ese es un tema que nos debería preocupar. ¿A dónde va a ir la plata para tener más rentabilidad? Porque hay más riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero además el gobierno ha dicho, bueno, las garantías las sigue poniendo ahí está el Estado uruguayo. No, eso no está tan claro, ¿eh? ¿Por qué lo voy a decir? Porque cuando, en este punto en particular, le planteamos al gobierno, bueno, supongamos que vienen 4 de las aerolíneas más importantes del mundo que van a construir un aeropuerto en Bangladesh, por decir algo, especulación imaginativa nada más, para crear composición de lugar. Por H o por B, como ha pasado, se cae la inversión, se cae el emprendimiento. Se cayó Lehman Brothers, una de las instituciones financieras más importantes del capitalismo del siglo XX, no se va a caer un aeropuerto. Y el Estado y la SAFAP pusieron $2.000 millones. ¿Quién es el reaseguro de esa plata? Porque esa plata no es de María o de Sergio que invirtieron, como hubo gente que invirtió en la criptomoneda, la estafa de Milei, ¿no? Fue una decisión personal, invertí en la estafa de Milei, perdí. Milei me comió la estafa, Milei me comió la plata. Eso es una cosa que se te hace cargo cada individuo, digamos, más allá de las irresponsabilidades éticas y legales de promover una estafa. Pero esto es plata de los jubilados, es plata de los trabajadores para jubilarse. Si esa plata no está, ¿quién la va a poner? ¿Quién la va a poner? Otra vez el Estado, o sea, como en el 2002, se funden los bancos y el Uruguay todo contrae deuda para recuperar la plata de los que se llevaban los peiranos. ¿Otra vez vamos a hacer lo mismo? Díganlo, que lo digan los políticos, porque al día de hoy lo que te dicen es que cuando vos le preguntás por el reaseguro, te dicen, no, están garantizados por procedimiento. Sí, hasta que cayó Conexión Ganadera era el secreto de la torta. Y Basso y Carrasco se pavoneaban por todos lados y le rendían culto diciendo grandes empresarios, este es el Uruguay del futuro, señores de alta moral y alta política. Y estafaron a 4.000 uruguayos en más de $300 millones. Entonces las estafas y las derrumbes siempre se reconocen el día después. El día anterior son magníficas. Y esta es la historia, es así la historia. Entonces, la pregunta nuestra no es... La gente también, cuando se plebiscitó, que se decía FAP sí, a FAP no, la gente también tomó una decisión. Por supuesto, y se respeta, ¿no? Y se respeta. También es verdad, porque lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo respeto, el PCNT respetó, nosotros aceptamos la derrota electoral. Reconocimos un gran respaldo de casi 1 millón de votos en una simetría absoluta, una desigualdad de fuerza absoluta. Era el PCNT, FUBAN, la FEU y algunas organizaciones políticas contra todos los partidos políticos, el sistema financiero, agencias internacionales de crédito, era todo contra David contra Goliat multiplicado por 10. Casi 1 millón de votos, pero perdimos. Y nosotros reconocemos. Ahora, la derrota electoral sobre un tema no te pone una mordaza ni te pone una esposa. Miren lo que están haciendo los partidos de la derecha. 2 veces ya la ciudadanía le votó en contra del allanamiento nocturno y están promoviendo una nueva reforma constitucional. ¿Alguien le cuestiona a los partidos de la derecha que están desconociendo los veredictos populares? En los medios de comunicación, disculpen, ¿no? Esto es una conversión amena y muy respetuosa, pero en los medios de comunicación les interpelan a los políticos de derecha como le interpelan al movimiento sindical, que yo lo acepto porque es democrático y está muy bien. Pero yo veo que viene la derecha, te dice allanamiento nocturno, la ciudadanía dice que no, van de vuelta, y ahora van de vuelta y está todo bien. Y el movimiento sindical sigue cuestionando, sí, reconociendo la derrota, pero sigue cuestionando el modelo AFAP y parece que no lo podemos hacer. No lo digo por tu pregunta, lo digo porque reconozco que hay un discurso, sobre todo de sectores más conservadores, que le intentan decir al PCNT que es antidemocrático porque sigue insistiendo con el tema FAP cuando hay un veredicto popular. Y lo que estamos discutiendo acá no es la estatización de los recursos de los trabajadores, que sería lo que da más garantías, sino ir al modelo inglés, que no tiene nada que ver con la estatización. Los recursos, el pilar de ahorro individual sigue existiendo. Sigue existiendo. Y la inversión de esos ahorros para sacar rentabilidad que mejore el pago, también. Vamos a ubicarnos, vamos a ubicar en qué términos se está dando la discusión, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos cambios no resuelven los costos transicionales, no resuelven que las AFAP sigan siendo caras, porque siguen teniendo ganancia pasiva.
siguen cobrando de la recepción del ahorro, que en Uruguay es obligatorio. No es que la AFAP sale a conseguir personas que inviertan ahí y por lo tanto cobran. No, le va a caer seguro el trabajador porque están obligados por la 20.130 y de eso tienen ganancias seguras, es una locura. Eso va a seguir pasando. Va a seguir pasando que hay un costo transicional oculto en el Banco de Seguro del Estado. ¿Quién va a pagar la ventanilla única? ¿Quién va a asumir los costos? Estas son preguntas que no están resueltas. ¿Quién va a hacer el reaseguro de... Los trabajadores queremos tener un reaseguro, quieren invertir la plata en una fábrica de caramelo en Vietnam, inviertan. Si se cae, ¿lo va a pagar Sura? Si se cae, ¿lo va a pagar el Bandes? Si se cae, ¿lo va a pagar Itaú? ¿Quién lo va a pagar? Esto lo tenemos que aclarar porque son nuestras jubilaciones, no es un tema menor. Entonces el movimiento sindical dice, respóndanos estas preguntas porque nosotros tenemos que responder. Yo estoy acá, yo no estoy en ningún partido, ninguna élite, yo respondo a los trabajadores. Mi obligación, y así se lo dije en la reunión a Audón y los demás integrantes, yo represento a los trabajadores. Me votaron para ello con voto secreto en mi sindicato. Yo tengo que responder, respóndanme estas preguntas. Sergio Somarúa, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, gracias a ustedes, a la audiencia y por la paciencia de tener que escucharme tanto rato, ¿no? Hasta la próxima.